Buenos días nueva vez, hermanos y hermanas. Qué bueno estar en la casa de Dios, ¿no? Y poder compartir con la iglesia los cánticos y en este momento pudiéramos decir crucial la palabra de Dios. Antes de entrar en materia, agradezco a todos los que oraron. Recuerde que teníamos un servicio allá en la iglesia madre, la iglesia central. Fue un día de mucha lluvia, de mucha bendición, pero la palabra de Dios se pudo dar. Dios se glorificó, entendemos eso, una exhortación para bendición de la iglesia. De paso damos toda la gloria a Dios por ello, porque no es con nuestra fuerza que esto se hace, sino con el poder de Dios. Ya entrando en materia aquí, vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana gloriosa por permitirnos reunirnos como iglesia. Señor, ayúdanos a poner en nuestros corazones este fervor siempre de buscar tu rostro, Señor. Buscar, oh Padre, el congregarse, el buscar, oh Señor, darte siempre toda la alabanza, toda la gloria, la magnificencia, porque suya es. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted les guarde, les proteja. Pedimos la sangre de Cristo, una vez más nos limpies de tantas iniquidades, suciedades que han arropado nuestro ser, y permita que tu palabra nos hable, Señor, nos inste a seguir bajo la senda antigua, Señor, agradándote y glorificándote. Señor, gracias, sin más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Estuvimos en una lectura, Éxodo 19. Habíamos el domingo anterior tratado los primeros 15 versos y vimos cómo Dios allí había prometido y les había dicho a ellos que al llegar al monte iban a haber límites donde no podía acercarse ni animal ni humano más allá de los límites. Asumimos que Moisés puso los límites hasta aquí. Fuera de ahí, usted es responsable. En esta lectura que tuvimos, Moisés está con Dios y Dios está con Moisés y Dios le dice, desciende porque va a haber estragos. Lamentablemente iba a morir mucho pueblo porque ellos por curiosidad querían ver más allá de lo que no tenían que ver. Y Moisés le dice a Dios, pero usted me dijo que pusiera límites. Es como si Moisés le dijera a Dios, los límites están puestos, ellos no pueden pasar. Y Dios le dice, desciende porque van a traspasar los límites y morirán muchos. De hecho, en el mismo texto, en la lectura, le dice, los sacerdotes, también, parece que también eran curiosos, que se santifiquen, porque si no, también, vamos, a la presencia del Señor hay que ir lo más delicado posible. Si usted sabe que tiene que limpiarse delante de Dios, pida a Dios limpieza, pida a Dios la purificación necesaria para poder estar ante su presencia. Recuerde que la Escritura nos enseña, hermanos, de múltiples maneras, personas que le faltaron al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Se lo llevó en parejas. Otros creyeron que el arca o Dios mismo necesitaba ayuda. Recuerden el momento cuando iba David, que puso en su corazón llevar el arca a Jerusalén. Dos hombres temerosos de Dios, porque fue con celo de Dios que lo hicieron. Pero a ellos nadie se le había dicho que tocaran eso. Si usted no era levita, si usted no estaba preparado, no podía tocar esa arca. Aunque tambalease, Dios no se cae. Bueno, ellos creyeron que Dios se podía caer. Y Dios les contestó que no, que los que se iban a caer eran ellos. Tengamos cuidado siempre con lo de Dios, hermanos. No somos nada y debemos de seguir. Debemos de vivir siempre, día a día, ¿qué? Limpiándonos, pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndonos, cambiando siempre de camino. Eso es arrepentimiento. Compartí el domingo pasado en ese sentido, esa parte. Y parece que lo asumieron los hermanos. Eran conscientes de que a cada momento pecamos. Con la mente, con los ojos, con nuestros labios. Es difícil refrenar la lengua. Santiago nos enseña que el que es capaz de refrenar su lengua es una persona perfecta. ¿Habemos muchos perfectos aquí? Ustedes sabrán. Yo no lo soy. Yo necesito más de Dios. Como bien transmití en el mensaje, necesitamos cada vez más madurez en este camino más
quiero compartir con ustedes el tema, la presencia de Dios en el monte. ¿En qué momento podía el pueblo subir al monte? Cuando sonaran ¿qué? Las bocinas. Hermanos, ya llega el momento, las bocinas suenan, el pueblo sale, pero aparecen relámpagos, truenos y una nube densa. La presencia de Dios. Era tan fuerte lo que estaba pasando allí que el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Temblaba. Y más adelante le dice a Moisés, que no nos hable Dios, háblanos tú mejor. Y Moisés mismo en Hebreos 12, 21 dice que él estaba temblando sobre lo que estaba pasando allí. Y si Moisés, un hombre que pudiéramos decir, o dice la Escritura, que era un hombre manso, un hombre que oraba a Dios, a la presencia del Señor, él no aguantaba eso. ¿Cuánto más ese pueblo? Recuerde que Dios le dice, santifícame al pueblo, el primero y el segundo día, y el tercero, que se acerquen a mí. Y es tan tal que parece que eso como que no se cumplió, porque Dios le dice a Moisés ahí, desciende, desciende, va a morir mucho pueblo. Estaban como locos, pero pudiéramos decir, está todo un pueblo allí, ¿no? Pero para colmo, en medio de las nubes densas, en medio de los relámpagos, los truenos, sale una bocina sonando y ahí no hay músico del pueblo. ¿De dónde sale esa música? No es para menos, es para espantarse que usted no esté esperando algo. Usted está en el monte, estamos en el monte todos, un día de campo. Y de buenas a primeras usted escucha un paquete de bocinas y música. Bueno, debe de espantarse, ¿no? Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, hermanos. La presencia de Dios en el monte. Quiero compartir con ustedes varios asuntos. El primero habla, la terrible presencia de Dios en el monte Sinaí. No ignoremos y recordemos que años atrás, Moisés vagando, Dios lo llama, lo vimos en el capítulo 3 de este libro de Éxodo, y Dios le había prometido a él, usted va a sacar a mi pueblo. Y una realidad de que eso va a pasar es que ese pueblo que usted va a libertar va a venir aquí y me adorarán. Bueno, ya pasó eso en el tercer capítulo donde Dios lo llama. 16 capítulos después, ¿qué pasa? Ya está el pueblo ahí. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Si alguien se dio cuenta fue Moisés. Y si alguien debe de creer lo que está escrito es tú y yo. Recuerde que todo lo escrito es para qué, para nuestra enseñanza. Dios nos dice las cosas que nos van a afectar. No nos dice Dios que si honramos a nuestros padres vendrán largura de días. ¿Cuántos jóvenes no mueren tan temprano? Usted ha visto y he visto también personas que han llegado a grandes ligas y con mucho dinero, pero han deshonrado a sus padres, ya no están. Mire que tener dinero es bueno, pero tener la vida en Cristo es mucho mejor. No quiero hacer largo el asunto, pero tremendas glorias, jóvenes en el deporte que nos identifica a nivel mundial. Cuando han adquirido dinero, se han vuelto, no sé, el dinero como que infla, vuelve loco a uno, ya uno no conoce al otro, lo mira por encima del hombro. Entonces es mejor no tenerlo si vamos a cambiar para mal. Porque recuerde que el dinero en sí no es malo. Ahora, el amor al dinero hace que tú y yo nos desviemos, la avaricia, etc. Hermano, el proverbio nos enseña que al rico no le deja dormir la abundancia. Es mejor que no tengamos y podamos dormir placenteramente. No sé si está de acuerdo conmigo. Usted me dice, no, yo prefiero lo otro. Yo prefiero lo que me dice la Escritura, la paz y la tranquilidad, que solamente está en ¿quién? En Cristo. Los versos 16 hasta el verso 19 del capítulo 19 de Éxodo, repito, vemos aquí la terrible presencia de Dios en el monte Sinaí. Dice, verso 16 hasta el verso 19, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Era bajo el sonido de la bocina, según el verso. Era fuerte. Es como decirle, muchacho, baja un poco el radio. Está muy alto.
Bueno, aquí no se podía mandar a bajar el volumen porque el volumen estaba en los cielos. El amplificador estaba en los cielos. Sigue diciendo el texto. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mire que el texto me dice, inicia el volumen de las bocinas, el estruendo, el alto sonido. Ellos estaban en el campamento, es para que suban al monte. Sigue diciendo el verso 17. Y Moisés sacó al monte, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, en los límites. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él ¿en qué? En agua, en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Se estremecía, dice. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No sabemos cómo era el tímpano de la voz de Moisés, pero el de Dios sí. Dice que la voz era como tronante. Quiere decir que no hablaba como sencillo, o no habla sencillo Dios, sino habla con poder. Podemos ver que estas señales de poder y gloria indicaban que, hermanos, la presencia de Dios misma. Ahí todo el entorno hablaba de la presencia de Dios en un sentido aterrador y temible. La bocina era muy bajo el sonido, como dice ahí, la parte B, y sonido de bocina muy fuerte. Esto nos enseña que lo que Israel vio y sintió en el trueno, en el relámpago, la nube, el humo y el terremoto fue algo que terrible, hermanos, aterrador. Pero cada uno de ellos es un fenómeno natural, aunque aterrador. O sea, ellos de una u otra manera ya habían visto en sus vidas que una nube que los guiaba, habían visto relámpagos cuando la lluvia caía, habían visto truenos cuando el agua, etcétera, está lloviendo, ¿sí o sí? Pero hay algo que ellos nunca habían oído ni visto. ¿Qué era? Hermanos, que las bocinas sonasen. Eso no era natural. Ellos no lo conocían. Era algo sobrenatural de Dios. No sé si toman la idea, me siguen lo que quiero decir. Usted y yo conocemos los primeros 5 que mencionamos. Y conocemos las bocinas, pero que estemos en el campo y esas bocinas se enciendan de manera invisible, sino que estén allá escondidas en los cielos, es para correr y dejar al pobre Junior ahí, ¿no? Que hable con Dios y luego yo hable con ustedes. O que tal vez le siga también, y diga, no pude pararme a hablar. Tuve que seguir con ustedes para cuidarle, ¿no? Repito, el sonido de la bocina era muy fuerte. Lo que Israel vio y sintió en el trueno, el relámpago, la nube, el humo y el terremoto fue terrible. Pero cada uno de ellos es un fenómeno natural, aunque aterrador. Sin embargo, el sonido de bocina no salió del campamento, porque ellos habían salido del campamento a encontrarse con Dios, ¿dónde? En el monte. Sino del mismo cielo escuchaban ¿qué? Ese sonido tremendo, ese escándalo espiritual. No es de asombrarse que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, ya que lo acontecido fue allí algo que sobrenatural y también que glorioso, hermanos. Estar en la presencia de Dios, aunque nos aterre y nos haga temblar, es glorioso. ¿No nos dice la Escritura? Temblad y no pequéis. Eso es como aferrarnos a Dios, temblar ante su presencia y no caer ante los males. Verso 17 nos dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. ¿Dónde? Al pie del monte, ¿no? Luego de escuchar el sonido de la bocina, Moisés dirigió al pueblo al límite de la barrera, al pie del monte Sinaí. Es lo que significa esto, donde pudieron ver, oler, oír y virtualmente probar el fuego que cubría toda la montaña. No había humo allí y Dios estaba en fuego, en el fuego, ¿no? Solamente Moisés pudo ver más de lo que el pueblo pudo ver. Y también sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies. Cuando dice, todo el monte se estremecía en gran manera. Si algo se está estremeciendo, no puede estar tranquilo.
Cuando usted está convulsionando, no está tranquilo, está haciendo movimientos, pudiéramos decir, involuntarios, ¿sí o sí? Eso pasaba, verso 18 lo dice. Verso 19 nos dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, algo como paradójico. Está hablando Moisés y Dios, o Dios con Moisés, y en vez del sonido bajar un poco para poder hablar, subía, porque Dios puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. Y Dios podía hacer que aunque el sonido fuese fuerte, el estruendo fuese fuerte, Moisés le escuchara. Algo sobrenatural solamente puede acontecer ahí. A pesar de todo y en medio de todo esto, el sonido de la bocina iba ¿qué? Bajando para que ellos pudieran hablar. Aumentando, hermana, en extremo, hasta que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz ¿qué? Voz suave, solemne, tronante. Israel colectivamente oyó a Jehová Dios hablar desde el monte Sinaí de una manera audible, pero la voz ¿cómo era? Tronante, hermanos. El siguiente asunto que nos habla está en el verso 20. Allí vemos, Moisés sube al monte Sinaí hacia la inmediata presencia de Dios. Verso 20, parte A, nos dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. ¿Qué vemos aquí, hermanos, según lo que nos dice la parte A del verso 20? Aquí vemos que Dios llega en una presencia especial al monte Sinaí. ¿Listo para qué? Para encontrarse con Moisés, su siervo. Esto me enseña que si yo me acerco a Dios, Dios se acercará a mí. ¿No lo dice la Escritura en Santiago por ahí, por allí? Acercaos a Dios y Dios os acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Listo para encontrarse con Moisés como un representante. ¿De quién, hermanos? No solamente Dios es un representante de toda la tierra, sino en ese momento específico era un representante de toda la nación de Israel, su pueblo. No había peleado Dios por su pueblo. Mucho había peleado, ¿no? Hasta ahora. Los amalecitas cobraron. Cobraron hasta el final y cobraron para desaparecer. Los egipcios pelearon y también cobraron hasta perder, hasta sus propias vidas. La parte B del verso 20 sigue diciendo, y subió Moisés, y Moisés subió, ¿y qué más pasó? Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué hizo Moisés? Recuerde que ellos están al pie del monte, pero el monte es alto. Él tiene que subir, y allí se encontraría con Dios. Dos cosas vemos aquí. Moisés sube, y Dios ¿qué hace? Desciende. Mientras el pueblo temblaba de terror al pie del monte abajo, Moisés necesitó valentía para subir a la cima para encontrarse ¿con quién? Con Dios. Podemos decir que Moisés necesitó ¿qué? Para subir al monte. Valor, fuerzas, fortalezas, ánimo. ¿Usted cree que si los israelitas estaban temblando, Moisés estaba tranquilo, muy espiritual, fuerte, o no le afectaba lo que estaba pasando? ¿El estremecimiento no le afectaba? Claro que sí, somos humanos también. Tenemos debilidades, sentimos y padecemos. Necesitó que suficiente valor para subir en medio de todos los truenos. No habían truenos, dice el texto. No habían relámpagos, terremotos, fuego y hasta humo que se entremezclaban en ese lugar. Era demasiado para estar en un solo lugar. Sin embargo, algo muy importante que entendemos y conocemos es que Moisés conocía a Dios. Ya se habían visto en ese mismo lugar. Y entendía que Dios nos da paz y confianza ante su presencia. ¿No lo dice en San Juan 16:33? En labios del Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz.
Y no termina ahí, sino que sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Con esto paso al tercer asunto. Nos habla ahí. Dios le dice a Moisés que vuelva y advierta al pueblo de nuevo acerca de respetar la santidad de su presencia en el Sinaí. Habían olvidado eso. Dios le había dicho a Moisés, pon límites. Solamente van a salir del campamento cuando las bocinas suenen. Las bocinas sonaron, pero quieren traspasar los límites ahora. ¿Por qué? Porque así somos tú y yo. Traspasamos los límites. Y cuando traspasamos los límites, usted sabe lo que viene, ¿no, verdad? Disciplina, corrección de Dios. Verso 21 hasta el verso 25 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá a multitud de ellos. ¿Quién que está diciendo eso ahí? Dios, ¿no es? Y si Dios dice que van a caer, ¿usted no cree que caerán? Es mejor que Dios nos levante y no que nos desmenuce. Es mejor que Dios nos quebrante. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Le está diciendo, yo hice mi parte, yo se lo comuniqué. Le dije que en 3 días tenían que estar preparados. El primero y el segundo, hasta se abstuvieran de tocar ¿qué? Su pareja, que se lavasen sus vestidos. Parece que ellos no lo hicieron totalmente. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Obedeció a Dios Moisés, sí o sí. ¿No le debió de parecer como extraño y hasta absurdo que ya el pueblo quisiese extralimitarse? Porque él se lo había dicho. Él está diciendo, ustedes me hacen quedar mal con Dios. Yo acabo de bajar con él y decirle no, que yo se lo había comunicado. Hermanos, hay una palabra que usted ahí vio, yo se la voy a comunicar y no le asombra. Ahí se están mencionando sacerdotes. Ya habían sido elegidos los sacerdotes. ¿Sí o sí? Aún no se habían elegido los sacerdotes, pero Dios le dice a Moisés, y los sacerdotes que no se acerquen, que se santifiquen. Ahí, el tipo de sacerdote a que Dios se refiere con Moisés es a todos los primogénitos. Recuerden que los primogénitos eran los encargados de ¿qué? De enseñar el culto, ser los representantes de la familia cuando el jefe de la casa o el padre de la casa ya no estuviese, o sea que muriese. Entonces el adulto o el primogénito sería el encargado de darle seguimiento a todo eso. Recuerde que hasta una quinta bendición más le tocaba por ser ¿qué? Primogénito. Explicamos un poco más. Estamos en los versos 21, verso 25. Y dice aquí, cuando Dios le dice, desciende, ordena al pueblo. Algo que hay que ordenarlo. ¿Por qué hay que ordenar algo? En ocasión, porque está ¿qué? Usted tiene un paquete de cosas tiradas y tiene que ordenarla, ¿no, verdad? Y el orden es bueno, cuesta mucho, pero es bueno el orden. Cuando se va la luz en la noche y usted sabe dónde puso tal cosa, los fósforos, la linterna, porque está ordenado. Pero si usted tiene toda la cosa para allí y para acá, va a tropezar. A Dios no le gusta eso. Dios es un Dios de orden y nos manda que seamos así. Aquellos que por rebelión, curiosidad o por simple osadía se tomaran la libertad de subir al monte, ¿qué iba a pasar con ellos? EPD, iban a morir, porque yo no le había dicho a Moisés que el pueblo suba. Ahí le dice, solamente 2 personas van a subir, usted y su hermano, ni los sacerdotes pueden subir, que se santifiquen para poder estar ahí, donde debe de estar el pueblo.
la gloria y la grandeza de Dios no debían de ser un asunto sujetas a investigación científica, ni como una forma de probar la propia hombría de cada uno de ellos. Ellos no tenían que, como decimos, ver para creer. Eso de camino, hermano, es por fe. Si Dios dice que iba a estar ahí, alguien iba a ver a Dios, alguien iba a escuchar a Dios, y era el que Dios eligiese. Nadie tenía que comprobar si era verdad que Dios hablaba con Moisés. No se lo había demostrado de múltiples maneras Dios a ellos. Cuando Él le dijo en una ocasión a Moisés, bueno, en el pasado, ¿no? Le dice, santifícame al pueblo. Eso lo está diciendo ahí. Moisés está ahí, la nube está ahí, el pueblo está allá. O sea, Dios le está comprobando que Él le habla a ese siervo, que no hay que comprobarlo. Y aún así se lo comprueba. Y aún así ellos no creen porque quieren subir al monte a morirse nada más, no a ver a Dios, porque les era prohibido que subieran. Hay que tener cuidado con la ignorancia a veces. Hay que creerle a Dios. Si le creemos a Dios, muchas cosas van a suceder en buena lid en nuestras vidas. Dios le dice, el pueblo no podrá subir al monte. No podrá subir al monte. ¿Por qué no podía subir el pueblo al monte, hermanos? Eso tiene una sola explicación. Dios lo había dicho, el punto. Y si Dios dice que no van a subir, no van a subir. No se lo dijo a Moisés, tú no vas a subir a la tierra prometida. Yo te la voy a enseñar a distancia, pero usted no va. Usted se queda. Mire que Dios le favoreció en muchas ocasiones a Moisés. ¿Se recuerda como en el 33 por ahí de este mismo capítulo? El ángel de Jehová está tratando con Moisés. Y Moisés le dice, si tu presencia no hay de él conmigo, no me saque de aquí. Acaba conmigo ahora. Ráeme del libro de la vida. Acórtame mi vida y ponme a descansar ya. Y Dios le favoreció. Más adelante dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Satisface a quien Él quiere satisfacer. Y punto. El hecho de que Dios llamara a Moisés y a Aarón a subir no significaba que había una invitación abierta para que toda la nación se reuniera con Dios en el monte Sinaí. ¿Cuántos eran que iban a subir? 2. No eran 200, 1000, ni 2 millones, ni más de ahí. Alguien nos enseña, es fácil pensar que esto les inspiró a un estilo de vida de santidad. Hoy en día muchos sienten que se necesitan más truenos, fuego y temblores del monte Sinaí para las personas como una forma de mantenerlas alejadas ¿de qué? Del pecado. Dios le había dicho que se santifiquen. ¿Por qué tenía que santificarse el pueblo? Porque sabía lo que tenían en sus corazones, bastante pecado. Sin embargo, dentro de 40 días, toda la nación tendría, hermanos, una orgía. Se iba a levantar a jugar, ya que más, a hacer cuantas cosas malas pudieran mencionarse. Recuerde que allí la palabra jugar, recuerde que Moisés está en el mismo monte en el momento cuando ellos ven que pasan 40 días. Moisés no come ni toma nada en sentido, y lo hace por guardarse en amor al pueblo. No es porque él no tenía hambre ni tenía sed, debió de tener sed y hambre, pero él se sacrificó a sí mismo por el pueblo porque lo amaba y porque quería estar ante la presencia de Dios. ¿Era pecado comer algo? Bueno, tal vez no había nada allí en el monte. Tal vez el secretario de él podía utilizarlo, ve y búscame comida en esos 40 días, pero él dijo que no voy a comer nada. ¿Por amor a quiénes? A quienes cuando él está con Dios, Dios tiene que interrumpir y se desciende, porque el pueblo está ¿qué? Dado al pecado. Y cuando él va descendiendo, el asistente de él, en este caso Josué, le dice que hay gritos en el pueblo, y Moisés espiritualmente escucha y dice, no, el alarido es de música y danza. Y encuentra a un Aarón que les ha permitido al pueblo hacerse ¿qué? Un becerro de oro. Y les dijo, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Buena ayuda de parte de Aarón, ¿no? Así son las ayudas a veces, hermanos. Tristemente. Por eso procuremos ser de bendición siempre, hermanos.
tengamos un corazón dispuesto a adorar siempre a Dios. Que no trabajes porque estamos aquí. Trabaja porque Dios te salvó. Porque tú eres un siervo, una sierva de Dios. Haz las cosas con amor. Y las cosas con amor se ven de lejos. ¿Sabía eso? No hay que mandarnos a hacer las cosas. Si tú trabajas para Dios, yo creo que el mejor para dar beneficios y remuneraciones y en los cielos recompensa es Dios. Eso es lo que yo creo. Yo creo que cuando invertimos para Dios no estamos perdiendo. Estamos ganando porque ya Dios nos lo dio todo. Y Él nos bendice. ¿Y es para algo? ¿Qué usted cree? Seguimos aquí. Terminamos diciendo, el hecho de que Dios llamara a Moisés y a Aarón a subir no significaba que había una invitación abierta a todo el pueblo, a toda la nación, para reunirse allí en el monte Sinaí. En ese sentido, había que cumplir el protocolo exigido por ¿quién en ese momento? Por Moisés. Dios era quien había dado la orden de que lo protocolar era que no subiese todo el mundo. Porque él sabía, hermanos. ¿Qué usted cree que hubiera pasado si todo el monte sube para allá donde estaba Moisés y Aarón? Yo lo leí, lo expliqué. No queda ni uno, hermano. Dios le está diciendo a Moisés, desciende, desciende. Seguimos en otro momento. El pueblo viene para acá. Dile que no suban porque morirán. Y Dios no quería que su pueblo muriese. Dios vino a dar vida, hermanos, no a dar muerte. Y la vida está en ¿quién, hermanos? En Cristo. Incluso añade, dice más, los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Aunque ustedes tengan un rango, sean personas especiales, son los sacerdotes, enseñan mi ley, aunque de manera oral hasta ahora, y Dios ya le había dado algo a ellos ya. No pueden subir, se tienen que quedar. Podemos ver que toda la idea del monte Sinaí era la exclusión, no la inclusión de todos. Éxodo 19 describe la admiración y temor que cada israelita debió sentir en el monte Sinaí. Es fácil pensar que esto les inspiró a un estilo de vida de santidad. Hoy en día, repito, muchos sienten que necesitan que más truenos, fuego y temblores del monte Sinaí para las personas como una forma de mantenerlas alejadas del pecado. Habíamos terminado ahí. Sin embargo, dentro de 40 días, ¿qué iba a pasar? Toda la nación tendría una orgía alrededor de ¿qué? De un becerro de oro, alabándolo como el Dios que lo había libertado y sacado ¿de dónde? De Egipto. A veces olvidamos quién es el que nos ha libertado, quién es el que nos ha salvado. Y le tememos más a los hombres y a las autoridades. Ignoramos quien ha hecho todo en nuestras vidas. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios lo permite, de la forma y las fuerzas y la salud que tengamos. A veces pedimos por salud. Yo quiero salud para ir a la iglesia. Dios nos da la salud, no venimos a la iglesia. Entonces Dios se hace así. No se enferma, nos manda las calamidades y ahí tenemos un deseo de ir a la iglesia. Vine aquí con un dolor de esto, de aquello, etcétera, tengo lo otro. Y cuando estabas bueno, tú venías. Dios te quiere así. Dios te tiene donde Él quiere, para tu bien. Una nota nos enseña, el asombro es una cosa, la sumisión de la voluntad es otra. Israel tenía mucha admiración por Dios, pero poca sumisión de su voluntad. Son cosas diferentes. Dios sí es bueno, Dios sí es poderoso. Pero buscas tú el poder de Dios, la misericordia de Dios, las fortalezas para bien hacer su obra. Hebreos, como decía, capítulo 12, verso 18 hasta el verso 24, dice claramente que bajo el nuevo pacto llegamos a un monte diferente, que nuestra salvación y relación con Dios se centra en el monte Sión. Mire que no es en este monte, no en el monte Sinaí, que muestra salvación y relación con Dios. Sinaí habla de temor y terror, pero Sión habla de amor y ¿qué más? Y de perdón. Son dos montes diferentes. Sión, Sinaí.